Hola, hola. Eh, Mi nombre es Aldo y en este video te voy a explicar pues algunos aspectos del tema de medidas de tendencia central dentro de la estadística descriptiva. Como tú sabes, la estadística descriptiva lo que busca es, valga la redundancia, describir, ¿no?, resaltar las características de una distribución poblacional. O sea, yo tengo un conjunto de personas, de cosas, de animales, de instituciones, de fenómenos, lo que tú quieras. Tengo un conjunto de cosas que tienen cierta característica y yo puedo ordenar a esas personas por medio de esas características. Esas características vamos a decir que son datos. Ahora, vamos a suponer que en esta gráfica, en este dot plot que te estoy mostrando, hay valores, ¿no? Estos puntitos son los datos, representan a personas, y estos son los valores de alguna variable de ellos. Vamos a pensar que son calificaciones en, en el curso de estadística, ¿no? Vamos a pensar. Yo ahorita estoy inventando esa variable. Igual, pues tú puedes suponer cualquier otra variable que tú quieras. Piensa, por ejemplo, que esto es el número de veces que ha sido asaltada la persona en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Ahora, las medidas de tendencia central parten del análisis de esta pregunta que te presento aquí. ¿Alrededor de qué valor se encuentran los datos? O dicha en otras palabras, ¿cuál es el centro de los datos? Fíjate que para responder esta pregunta, fácil, podría haber cuatro respuestas diferentes. Cuatro estrategias para responder esta pregunta. Claro, puede haber más, pero las básicas, de las que te quiero platicar hoy, son las cuatro más populares. Entonces, seguramente, cuando se te pregunta esto, tú ya estás pensando en una de las que yo te voy a platicar ahorita. O tal vez en dos, o tal vez en tres. Y si estás pensando en las cuatro que te voy a platicar, pues entonces no sé por qué estás viendo este video. Seguramente eres maestro. eh, entonces, porfa, ¿no? O sea, bueno, continúo. Eh, Estos son, como te dije, los datos de las calificaciones de un curso. Y entonces a mí me preguntan, oye, ¿alrededor de qué valor se encuentran las calificaciones de esos estudiantes? Ok, una forma fácil, que es la primera posible respuesta que yo puedo dar, pues se llama rango medio. ¿Qué significa esto? Bueno, el rango medio significa que yo voy a hacer, ¿cuál es el dato mínimo? Ah, pues el cero. ¿Y cuál es el dato más grande? Ah, pues el 10. Bueno, pues entonces, ¿qué valor está en medio de ellos? O sea, si yo saco un promedio, no vamos a hablar de promedio ahorita, si yo saco el punto medio entre el dato, entre el dato máximo y el mínimo, eso va a ser el rango medio. Y es muy sencillo, porque simple y sencillamente aquí lo que voy a analizar es cuál es el punto medio, cuál es el valor que está en medio entre el 0 y el 10. Ah, pues me voy a fijar que el dato que está entre el 0 y el 10 es el 5, ¿no? Si te das cuenta, aquí voy a tener 5 valores y acá voy a tener otros 5 valores. Entonces a eso le llamamos rango medio.
Entonces voy a poner aquí cómo se calcula. Bueno, se va a calcular entre el valor mínimo más el valor máximo, y todo eso lo divido entre 2. Y así de sencillo, como cuando Excel te quiere calcular cosas que tú no le dijiste que calcule. A ver, Excel, no me eches a perder por favor mi video, ¿sale? ¿Qué quieres que te ponga? A ver, te voy a poner un punto acá para que... No, pues no. Ay, ahí está, ya. Esa es la fórmula. Continúo. Esa es la fórmula. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente aquí lo que tengo que hacer es 0, 0 más 10, ¿no? Entre 2, y esto me va a dar 5. Entonces 5 es el punto medio, como les había comentado. Claro, si tú te das cuenta, esta estrategia es muy fácil, porque es simple y sencillamente hacer una suma y una división y se acabó. Pero tengo que comentarte algo. Acuérdate que la estadística lo que quiere es hacer resúmenes de información. Y esos resúmenes de información me tienen que ayudar a identificar, a describir cómo se está distribuyendo la población. Entonces, vamos a usar un poquito la imaginación. Si yo estoy hablando de calificaciones y tengo esta distribución de población específica y las calificaciones van de 0 al 10, ¿será que solamente esta distribución poblacional tiene calificaciones del 0 al 10? De tal forma que su rango medio sea 5. Pues en realidad no lo creo. O sea, a lo que voy es, eh, la, las calificaciones en muchas instituciones van del 0 al 10. Entonces, pues si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el rango medio de las calificaciones de la UCRO? Pues 5, porque van del 0 al 10. ¿Y cuál es el rango medio de las calificaciones de la UPN? Pues 5, porque van de 0 al 10. O sea, todas van del 0 al 10. Por lo tanto, todas van a tener el rango medio de 5. Por lo tanto, va a ser muy difícil contrastar el rango medio de la UCRO con el rango medio de la UPN, etc. Entonces, esta estrategia, ¿no? Esta respuesta a esta pregunta no me está sirviendo tanto. Eso, dicho con palabras pues románticas, ¿no? Si te quieres ver chic, se dice entonces que el rango medio no es sensible a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Decir que una medida no tiene tanta sensibilidad a los datos significa que si tú mueves un dato, se debe de mover tu respuesta. ¿A qué voy? Por ejemplo, este puntito. Si este puntito, este valor, yo digo, ay, no sabes qué, resulta que este cuate no sacó 7, sacó 8. Bueno, por lo tanto, la distribución poblacional pues, es diferente, ¿cierto? La cuestión es que aunque yo cambie este puntito para acá, el rango medio seguirá siendo 5. Si yo cambio este puntito 9 para acá, el rango medio seguirá siendo 5. ¿Por qué? Porque el mínimo y el máximo siguen siendo los mismos. Fíjate lo curioso. Si yo borrara todos estos y todos los apilara acá, todos, el rango medio seguiría siendo 5. Pero si te das cuenta, pues ya como que el 5 no representa a esta población, ¿cierto? A eso se refiere el hecho de decir
que el rango medio no es muy sensible a los datos. ¿En qué momento va a cambiar el rango medio? El rango medio va a cambiar cuando yo cambie, valga la redundancia, el dato mínimo. Si yo este 0 lo subo, pues ya ahora el rango medio no es 5. Si este punto lo subo para acá, ahora el rango medio no, ya no es 5. Ahora es 2 más 10, 12. Entre 2, ahora es 6 el rango medio. Entonces, el rango medio sí siente los datos, pero solo aquellos cambios con los datos extremos. O sea, aquí podemos decir que el rango medio no es sensible, así como tu ex, exacto, sí, algo así, ¿no? Que no era sensible. Entonces lo mismo acá. Esta es una respuesta, insisto, es la más fácil, pero no es la mejor. Entonces vamos a ver la otra. Otra respuesta es la moda. Claro, la moda. O sea, ¿qué es la moda en la sociedad? Pues lo que más se repite, ¿no? Lo que ves en todos lados porque está de moda. Entonces lo mismo acá. La moda es el valor que más se repite. Esta es la moda. Esa es una manera también de ver cuál es el centro, por medio de la moda, el valor que más se repite. Pero ojo acá, porque también es muy sencillo, pero resulta que eh, esta respuesta tiene ciertas trampas. Trampa 1. ¿A qué parte de la población representa? Esa es una pregunta que tú tienes que cuidar cuando hables de la moda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones uno puede decir, sí, claro, eh, la moda, la que más se repite, ya está. Pero hay que tener cuidado, porque a veces esa moda, que es la que más se repite, no está representando a la mayoría de la población. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a pensar que yo eh, les pregunté a eh, un conjunto de estudiantes, ¿no? Vamos a pensar que yo quise hacer una fiesta al final del curso y yo les pregunto, oigan, eh, vamos a comprar pizza. ¿Qué tipo de pizza les gustaría? Y entonces alguien me dice, no, pues a nosotros nos gusta la hawaiana. Hay otros a los que les gusta la mexicana y a otros les gusta la japonesa. Sí, o sea, ya sé que no existe pizza japonesa, pero es mi video, así que, pues bye. Bueno, no quiero ser grosero, disculpa, por favor, no cierres este video, no te vayas con Julio, profe, permíteme, disculpa, continúo. Entonces, vamos a pensar que yo les pregunté, ¿no? ¿Cuál es el tipo de pizza que tú prefieres? Y vamos a pensar que alguien me dice, no, pues pizza hawaiana. Vamos a pensar que 4 personas me dicen pizza hawaiana. Luego, tengo pizza mexicana y hay 3 personas que me dicen pizza mexicana. Vamos a pensar que una persona me dice pizza japonesa. Y vamos a pensar que 3 personas se abstienen, ¿no? El típico de los amiguitos que dicen, lo que sea. O sea, esos amigos no sé si tienen problemas en la vida y no pueden tomar una decisión, porque dejan a otras personas que tomen la decisión
O sea, eso me molesta. Pero bueno, ok, continúo. Eh, entonces, yo aquí rápidamente puedo decir, ¿cuál se repite más? ¿Cuál es la moda? Ah, pues hawaiana. Ya está, hawaiana para todos. Pero, pero, lo que yo no estoy tomando en cuenta es que esta representa al 40% de la población. Esto representa al 40% de la población. Quiere decir que, es verdad, fue el que más se repitió. 40% votaron por hawaiana. Pero lo que no estoy tomando en cuenta para tomar la decisión es que hubo un 60% de la población que no votaron por hawaiana. Por lo tanto, yo estoy generalizando una elección que sí, fue la que más se repitió. No estoy diciendo que no. Pero implícitamente no fue la mayoría. Estoy terminando de generalizar una opción de una parte que no fue mayoría a toda la población. Vaya, le estoy dando hawaiana a todos cuando el 60% del grupo no quiere hawaiana. Claro, ¿eh? Aquí alguien podría decirme, pues es que la culpa es de los que se abstienen. Porque si estos no se hubieran abstenido y hubieran votado, por ejemplo, por la mexicana, ¿no? Y entonces aquí hubiera 6, entonces esta ya sería 60%, ¿no? Y ya tengo una mayoría. O, por ejemplo, si estos hubieran uno aquí y los otros dos acá, bueno, al haber mucho empate, pues esto requeriría otra nueva votación. O de plano, comprar mitad y mitad. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues, al final hay pizzerías que te dan la mitad y la mitad cuando tú compras pizza. Eh, Mitad un sabor, mitad otro sabor, cosa que agradecemos en el corazón a aquellos que queremos comer de varias al mismo tiempo. ¿Verdad? Pero bueno, continúo. Eh, entonces, esta es una trampa de la moda. Debes de cuidar, revisar si la moda es mayoría absoluta o mayoría relativa. Eso debes de cuidar. Cuando uses a la moda, debes de cuidar si es mayoría relativa o absoluta. Siendo mayoría absoluta, pues el caso en el que es la que más se repite y además es más de la mitad de la población. Diremos que la moda es mayoría relativa cuando es la que más se repite, pero no representa más de la mitad de la población. Obviamente la moda es mejor usarla cuando sea mayoría absoluta, ¿verdad? Cuando represente a más de la mitad. Entonces, en este caso, regresando a las calificaciones, yo aquí diría, no, pues estos estudiantes, si me baso en la moda, el centro de sus calificaciones es 3, porque fue el que más se repitió. Sí, por un lado es correcto, pero hay que tomar en cuenta que la calificación 3 solamente la sacaron 5 de 19, creo, son puntitos. Entonces, eso ni siquiera es, creo, un poquito más de la cuarta parte. Entonces, imagínate, estoy generalizando a 19 personas con base en solo 4. Entonces, ese es el peligro. Otra trampa, la trampa 2. Fíjense que, a ver, vamos a hacer esto diferente. Yo creo que no hay nada mejor que buscar a un experto que nos explique. Les voy a presentar un video de un experto, de un científico, que yo creo que explica de forma muy concisa esta trampa, esta segunda trampa de la moda. Yo creo que lo conocen, ya ha salido, al menos ya salió en una película que fue muy famosa. Este científico se llama Body,
si no me equivoco. Sinceramente no me acuerdo su nombre. Eh, Se conoce, tal vez su nombre Body no se conoce mucho, se conoce más por su sobrenombre, que es Síndrome. Eh, Vamos a verlo y ahorita continúo. ¿Ah? ¡Ay, por favor! Tienen que admitir que esto es genial. Como una película. El robot emerge dramáticamente. Destruye raza. Cientos de personas en pánico. Y cuando ya no queda esperanza, Síndrome va a salvar el día. Voy a ser mejor héroe de lo que tú fuiste. Has matado a tantos héroes reales y luego piensas fingir ser uno. Oye, me soy real. Tan real para vencerte. Y lo hice sin tus preciados dones, tus tan especiales poderes. Voy a darles actos heroicos. Los más espectaculares actos heroicos jamás vistos. Y ya viejo y habiéndome divertido, todos mis inventos los venderé para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super... Nadie va a ser. Ok, muchas gracias, científico Body. Eh, la verdad es que sus palabras sí son muy importantes, porque nos muestran esta segunda trampa de la moda. Específicamente en su última frase, cuando dice, y cuando todos sean supers, nadie lo será. ¿A qué se refiere él con esto? Voy a parafrasearlo un poco. Bueno, resulta que en ese mundo, ¿no? En el mundo de los increíbles, ser super está relacionado con tener habilidades que sobresalen, ¿no? Ellos eran supers porque podían hacer cosas que comparadas con los otros, no se tienen. Entonces, tú aquí me pudieras decir, este número 3 tiene una habilidad comparada con los demás. ¿Cuál es? Es la habilidad de repetirse más. Yo, ok, estoy de acuerdo. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, este puntito del 9 o este puntito del 2, vamos a cambiar el del 9, lo paso para acá? Bueno, ahora tendría dos supers. No. Estos dos valores van a tener la misma característica, que es repetirse más. Eh, y ok, pueden ser supers, dos supers. Pero ¿qué pasaría si yo este valor, estos dos valores, los pasara para acá con este aquí? Bueno, ahora tengo tres supers. Pero ¿qué pasaría si ahora yo esto lo pongo acá y solo para cuestión de ejemplo voy a agregar uno más? Bueno, pues ahora pues tengo cuatro supers. No, ya no. ¿Por qué? Bueno, pues como decía Síndrome, porque cuando todos sean supers, nadie lo será. Esa es una trampa de la moda. Dicen los libros, si tú tienes una moda, vale, pues chido. Si tienes dos modas, vamos a decir que tu población es bimodal. Ok, si tú tienes tres modas, bueno, vamos a decir que tu población es trimodal. Pero por favor ya no vayas a decir, ah, sí, población tetramodal y pentagonal y todo. No, 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 nada que ver. O sea, por favor. Decir que algo tiene una moda, de acuerdo. Decir que tiene dos modas, aceptable. Decir que tiene tres modas, sospechoso. Pero ya decir que tiene más modas, no. Porque cuando todos sean supers, nadie lo será. Ok, vamos a ver la tercera posible respuesta. ¿Qué opción tengo? Ah, bueno, pues mira, una opción que tengo es, pues si estas son calificaciones
Y ahora yo te pido, dime cuál es el valor que está en medio. Bueno, simplemente hago que se formen de menor a mayor según sus calificaciones y veo quién está en medio, ¿cierto? Y ya está. Entonces, si son 19 datos, 19 datos formados en fila, ahí llevo 3. Chale, ¿por qué no sigue el abecedario? A ver, ¿cuántos llevo? Llevo 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, vamos a pensar que estos son los estudiantes, ¿no? Y entonces los formo en orden y veo quién está en medio. Ah, bueno, pues a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este está en medio, ¿cierto? Porque me quedaron aquí, me quedaron 8. Ah, no, no es cierto. Este no. Este. Acá me quedaron 9 y acá me quedaron 9. Y entonces es el que está en medio, ¿no? Vamos a hacerlo aquí con estos puntos. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, quiere decir que este valor es el que está en medio. Ese valor es la mediana, porque está en medio. ¿Alrededor de qué valor se encuentran los datos? Pues de este. Y ahí se puede ver, ¿no? Ahí se puede ver que de verdad es el valor que está en medio. ¿Por qué? Porque tengo una mitad abajo y una mitad arriba. Entonces la mediana, vamos a decir que es el valor que separa a la población en mitades exactas. ¿Vale? Resulta que la mediana es más sensible a los cambios de los datos. Porque si yo, por ejemplo, muevo estos datos, los muevo para acá, entonces habrá cambiado la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería la nueva mediana. Vas a decir, sí, pero también cambió la moda. Ok, está bien, buen análisis. Vamos a cambiar entonces estos 3, los vamos a cambiar para acá. Y entonces ahora, es más, vamos a dejar a 1. A este lo vamos a dejar aquí en el 0. Para que fíjate, el rango medio, ¿no? El rango medio no cambió. Sigue siendo 5, porque el mínimo es 0 y el máximo es 10. La moda sigue siendo 3, porque sigue siendo el que más se repite. Pero la mediana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a cambiar este punto para acá. G. Ahora cambió la mediana ahora sería este. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Ah, pues resulta que la mediana es un poquito más sensible a los cambios de los datos en comparación con la moda y el rango medio. Y simple y sencillamente lo que me dice la mediana, es dónde está el punto que divide mitad y mitad. Por ejemplo, si yo te dijera, la mediana de estatura de una población es 1,70. ¿Qué me está diciendo esta información? Esta información me está diciendo que la mitad de la población mide menos de 1,70 y la otra mitad mide más de 1,70.
¿vale? Ok, y por último, el último caso, que es el promedio, ¿no? El promedio, yo sé que tú ya conoces el promedio. El promedio es la suma de los valores, la suma de los datos, dividida entre el número de datos. Así como sacas el promedio de tus calificaciones. Sí, ese que te da reprobatorio, ese, el promedio de tus calificaciones. En donde solamente tengo que sumar los datos y dividirlo entre el número de ellos. Ojo, ojo, ojo. Vas a sumar el número de datos, no el número de valores. A ver, aquí uno diría, pues no es lo mismo. No, acuérdate que los valores de las calificaciones van del 0 al 10, porque esos son los valores que puede tomar la calificación. Cuando yo te digo de los datos, me refiero a las calificaciones que sacó cada estudiante. Por lo tanto, los datos de esta gráfica no son los números, no son estos números, sino son los números que son representados por estos puntitos. O sea, los datos son 0, 1, perdón, no hay nadie con 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 9 y 10. Esos son los datos, ¿vale? Entonces me dice que yo haga la suma de los datos y luego lo divida entre el número de datos, que son 19. Entonces, este es el promedio. Este grupo tiene promedio de 4. Ay, mira, así como mis grupos de la universidad. Bueno, eh, ¿cuál es la ventaja de este tipo de respuesta, ¿no? De responder que el promedio es 4. Bueno, la ventaja es que es la respuesta más sensible a los datos. Sí, así como tú en tu relación pasada, que eras el más sensible, eh, aquí es así. Este 4, es el más sensible de todas estas respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que va a cambiar su valor al mínimo cambio. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si este 7 resulta que no sacó 7, resulta que sacó 8, por lo tanto debería de ir acá. Fíjate cómo el rango medio no cambia. Sigue siendo 5 porque el mínimo y el máximo siguen siendo los mismos. Ok, la moda no cambia porque sigue siendo el que más se repite es el 3. La mediana tampoco cambió porque sigue estando aquí el valor que divide mitad y mitad. Pero el promedio, si yo cambio este 7, lo cambio por un 8, fíjate en este promedio. Cambio. Y ahora me da 3.8. Igual, si yo cambio este 2 y digo, no, este 2 ahora va a ser 3, cambia. Y aunque sea un puntito, aunque sea una cosita, un valor que cambie lo mínimo, va a cambiar el promedio. Fíjate cómo es de sensible que hasta si yo pongo 8.5, cambia. Así de sensible es el promedio. Por eso es que se le toma como el mejor, porque es muy sensible. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es la interpretación, porque mira,
este, estas eran calificaciones, ¿no? Pero eran calificaciones enteras del 0 al 10, enteras. Y resulta que el promedio ahora me dio decimal. Claro, uno podría decir, pues sí, está bien, pues puedes tener un promedio de calificaciones decimal. Sí, estoy de acuerdo, pero vamos a pensar que esto ya no son calificaciones. Vamos a pensar que estos son eh, la cantidad de novios de estudiantes de secundaria, por ejemplo. Si yo ahora te dijera que esta variable es la cantidad de novios que han tenido ciertos estudiantes de una secundaria, pues sale a relucir, resalta, pues el caso de estos tres de acá, ¿no? O sea, ¿qué onda, chavo? O sea, a la secundaria vas a estudiar, no a buscarte novio. Por favor, o sea, no, ya la sociedad está como está, pero, ok, disculpen, continúa. Entonces, sin juzgar a estos que están por acá, ¿cuántos novios, alrededor de cuántos novios han tenido estos estudiantes? Ah, bueno, el rango medio me dice 5, ok. La moda me dice 3, ok. La mediana me dice 4, ok. Pero el promedio me dice 3.89. Eh, ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿qué significa 3.89? O sea, por el lado del 3, ¿no? 3 novios, sí lo entiendo. Pero donde ya no entiendo es la parte decimal. 0.89. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser que tenga 0.89 novios? ¿Será que no lo publicó en Facebook, por lo tanto no es tan oficial? ¿Será que solo le dio la mano y por eso no está tan completa la relación? No lo sé. Por lo tanto, pues queda como que raro, ¿no? El promedio para interpretarlo. Y por otro lado, acuérdate que la pregunta era alrededor de qué valor se encuentran, que también se podía tomar como cuál es el centro de los datos. Y sí, claro, decir que el rango medio es el centro, pues sí, porque es el centro de la recta numérica. Decir que la moda es el centro, bueno, pues es porque más se repite. ¿La mediana es el centro? Pues sí, porque la mediana es el valor que está mero en medio de todos los datos formados de menor a mayor. Pero el promedio me está quedando aquí. 3. El promedio me está quedando aquí. O sea, ni siquiera está dentro de los valores originales. ¿Cierto? Entonces queda raro. Queda raro el promedio como respuesta. O no sé ustedes qué opinan. Yo digo que queda raro porque aquí yo puedo ver esto y yo puedo preguntarme, ok, pero ¿y el promedio es centro de qué cosa? No, el promedio es centro de qué cosa. Porque no es el centro de la recta numérica. Tampoco es el centro de la distribución de los datos. Es más, el valor ni siquiera existe. Ni siquiera existía. Entonces, ¿cómo puede ser el promedio la respuesta de esto? Y fíjense que siempre, en la mayoría de las ocasiones, eso sucede. Usamos el promedio. Si quiero hablar de cuánto vende una empresa, pues le pregunto, ¿cuál es tu ingreso promedio al mes o a la quincena? ¿Cuánto en promedio vendes al día? Si yo quiero hablar sobre eh, comparar estaturas de países, yo digo, ¿cuál es el promedio de estatura en tu país? Si yo hablo, por ejemplo, de calificaciones inclusive, te dice, ¿cuál es el promedio de calificaciones que tienes? Bueno,
Yo que tú, ahora que entiendo esto, pues yo diría, a ver mamá, ¿y por qué me preguntas mi promedio? ¿Por qué no me preguntas mejor la mediana? ¿O por qué no me preguntas el rango medio? Porque fíjate que si mis calificaciones saqué 5, 5, 5, 5 y un 10, ¿no? Mi promedio, vamos a calcularlo, sería 5, 10, 15, 20, 30 entre 5, ¿cierto? Mi promedio es 6, pero mi rango medio, ¿cuál es el valor que está entre el 5 y el 10? El 7.5. A ver, mamá, ¿por qué estás centrada en el promedio? Esto demuestra que tú eres negativa. Te vas hacia lo bajo. No, no, no. Pregúntame el rango medio, mamá. No lo sé. ¿Por qué tanta? Pues es un misterio que yo creo que voy a tener que repetirlo, que explicarlo para otro video. Por mientras, espero que hayas comprendido qué onda con las medidas de tendencia central, que lo que buscan esas medidas es responder estas preguntas y que las principales son estas cuatro: rango medio, moda, mediana y promedio. Cada una tiene sus propias reglas, cada una tiene su interpretación, cada una tiene sus condiciones de uso y sobre todo la clasificación es la sensibilidad. Acuérdate, el rango medio es muy sencillo, pero no es sensible a variar los datos, por lo tanto no es tan bueno. La moda es muy sencilla también, pero tiene las trampas que platicamos. La mediana, bueno, sigue siendo sencilla, pero eh, es, ya tiene que ver un poquito más con más pasos, ¿no? Ordenarlos, buscar el de en medio, etc. Y por último, el promedio. Esa es la mejor, es la más sensible. Ya tiene operaciones y hasta ahorita pues queda rara su interpretación porque no queda la mitad de nada. Pero eso seguramente te lo explicaré en otro video. Por mientras, si no hay ninguna duda, eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Si tienes alguna duda, por favor, aquí abajo de los comentarios puedes exponer tu pregunta y pues en algún momento te voy a responder. Si no, lo más seguro es que ya tengas un contacto más directo como mi celular, entonces también por ahí puedes preguntarme. Y bueno, pues esto es todo. Te agradezco la atención. Bonito día. Y por favor, el último en salir, que apague el aire acondicionado.